¿Dios permite la bigamia? ¿Está de acuerdo con la poligamia? ¿Usted qué dice? Una de las preguntas más controversiales con las que la mente de aquel que estudia la Biblia se enfrenta es precisamente aquellas porciones bíblicas donde habla Dios de la bigamia, la poligamia, el divorcio, etc. Mas, sin embargo, aunque hay muchas enseñanzas, debemos de analizar este tema despacio, siempre recordando que Dios es perfecto. Dios no hace nada en contra de su santidad. No puede, porque Él es santo. Sus juicios son justos. Su palabra es perfecta. Sus mandamientos perfectos. Su ley es perfecta y pura, toda ella. Así es que estoy seguro que a través de esta enseñanza encontraremos motivos por lo cual la Biblia habla de esas cosas. Bienvenido a Vida en la Verdad, y te invito a que hoy tomemos el tema precisamente que hable de la bigamia en la palabra de Dios. Te invito, si te es posible, que vayas a la Biblia y que continuemos estudiando el libro de Levítico, y vamos a leer un texto ahí donde se especifica bíblicamente ese tema. Vamos a ir a Levíticos capítulo 18, versículo 18. Repito, Levítico capítulo 18, versículo 18, y dice: no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. En este texto, Dios prohíbe que un hombre que decide tener dos mujeres tenga dos personas o dos mujeres que sean hermanas. Ahora, cuando uno lee la Biblia, así como está aquí, inmediatamente se va a la soberanía de Dios y dice en su ser: ¿por qué Dios permite eso? En ninguna parte de la Biblia dice que Dios lo permite ni que está de acuerdo. Aquí lo que Dios está haciendo es dando una ley por una situación que se dio en la vida del pueblo de Israel. Era una ley para que ellos aprendieran a ser correctos, pero parece ser que la persona, cuando lee este texto, lo toma como si fuera permisivo y no medita, no estudia el trasfondo de este texto. Así es que hoy trataremos de ir y recordar un fundamento. Lo primero: si dice la Biblia que aquello existía, no significa que Dios esté de acuerdo. Segundo, si surgió en la humanidad, ¿en dónde surgió? Tercero, en el pueblo de Dios se toman prácticas del mundo en alguna ocasión o en varias ocasiones, y se adapta en el pueblo de Dios aquellas prácticas que no son realmente de los creyentes, de las personas que saben los principios de Dios. Pues yo creo que sí. La verdad es algo que sufrimos mucho en este tiempo. Así es que tomemos las cosas con precaución, y antes de decir por qué Dios lo permitió o por qué el Antiguo Testamento habla de eso, bueno, sí habla, pero ¿bajo qué parámetros? Así es que la primera vez que se pronuncia la palabra de Dios y un hombre toma para sí dos mujeres es en el capítulo 4, versículo 19, cuando de la descendencia de Caín. Recuerden que Caín fue una persona que fue echada fuera de la presencia de Dios.
errante por la tierra, que fundó una ciudad bajo el nombre de uno de sus descendientes y que no siguieron los designios de Dios. Así es que allá un hombre llamado Lamec tomó por esposas 2 mujeres. Entonces, lo primero que sabemos, que la bigamia no nació en aquellos descendientes que no se registran en la Biblia como los descendientes de los seguidores de Dios, sino que se registra en la Biblia como los descendientes de aquellos que no seguían los principios de Dios. Ahora, nosotros sabemos que Dios desde Génesis dijo que serán una sola carne, hombre y mujer, desde Adán y Eva, desde Eva y Adán. Entonces Dios estableció un principio. Ese principio se rompió cuando en la descendencia de Caín, aquellas personas que iban en contra de los principios de Dios, recuerden, eran apartados de Dios. Aunque queremos poner otras cosas, ellos no seguían los principios de Dios. Por eso ahí nacen gran cantidad de cosas que se mueven en el mundo. Desde algunas cosas tan extravagantes como que podemos llamarlas buenas, como los instrumentos musicales, el desarrollo de la tecnología en aquel tiempo, pero más lo que afectó tremendamente fue la bigamia. Se desarrolló la hermosura de las mujeres en los aspectos negativos que se da en la sociedad. Y aquí tenemos el principio en la raza humana de la bigamia en el mundo. Ahora bien, se fue filtrando a través de la humanidad y dice el capítulo 6 de Génesis que los hijos de Dios miraron que las hijas de los hombres eran hermosas y se las tomaron como mujeres. Y aunque hablan de ángeles y demonios, pues no existen más que la raza que no sigue a Dios, la de Caín, y la raza que seguía a Dios, o la línea de la raza que viene de Set. Y se involucraron en relaciones, y entonces la ideología de aquella gente que no seguía a Dios se infiltró entre la ideología de las personas que invocaban a Dios, y se infiltró. Noé y sus 3 hijos con sus esposas miraron por muchos años, ya que Noé vivió muchos años mirando aquellas cosas. Dice la Biblia que Noé tenía 600 años cuando Dios trajo el diluvio. Si recuerdo bien, es lo que la Biblia, o cuando Dios, miramos en la Biblia, cuando Dios, en el capítulo 6 de Génesis, cuando Dios decide traer el diluvio, dice la palabra de Dios en el 5:32, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Entonces, a los 500 años, ¿verdad? Pero Dios trajo, imagínense, 500, 600 años viviendo, mirando todas las influencias que se vivían, porque la condición del hombre era de continuo hacer el mal. Así es que, ¿cómo se infiltró aquella ideología de la bigamia? A través de las relaciones de la gente que no servía a Dios, que no le seguía, y la gente que le seguía a Dios. Y eso siempre ha ocurrido en la vida. Ahora bien, cuando Dios llama a Abraham, estaba mirando la cantidad de años. Ahorita no es tan importante, ¿verdad? Nosotros podemos mirar que trabajó muchos años haciendo el arca Noé. Entonces, perdóname, eso no es absolutamente súper importante en este momento, pero sabemos que aquella gente miró observando las influencias y se dieron cuenta de aquello y se infiltró. Se volvió a la práctica después del diluvio, cuando se empezó a poblar la tierra una vez más, y empezó la civilización en Mesopotamia, según el capítulo 11 de Génesis.
Sabemos que Nimrod empezó el reino de Mesopotamia, según la historia, en la tierra de Sinar, entre el río Tigris y el río Éufrates. Surgió la civilización una vez más, y en esa civilización se practicó la bigamia también bajo otro parámetro. ¿Cuál parámetro? Bueno, si tú investigas por ahí escritos de aquellas tierras, por allí hubo un rey llamado Hammurabi y tuvo un código de leyes llamado el Código de Hammurabi. Si tú miras ese código, por allí lo puedes mirar en la internet, sus traducciones, pues en esa civilización que se desarrolló ahí vivió Abraham, y ahí vivió Taré, el papá de Abraham. Ahí se practicaba la bigamia, pero bajo un parámetro distinto. Es increíble decirlo, pero Dios no está de acuerdo con la bigamia. Pero ahí se desarrolló la bigamia, en aquella tierra donde el rey máximo que existió allí fue Nimrod, el fundador. Entonces, el Código de Hammurabi dice que cuando una mujer no podía tener hijos, le permitía a su esposo que se allegara con una de sus siervas o con otra mujer para que tuviera un hijo y que ella lo criara como si fuera su hijo. Pero aquella mujer nunca podría usurpar la posición de la esposa legítima. Tendría que estar bajo su tutela, como vamos a decir, como una mujer de segunda mano, que no es el caso, pero pongámosle así. Así es que allí se dio otra vez la bigamia bajo parámetros de que la mujer le decía al esposo: llégate una mujer para tener hijos, porque yo no puedo tener hijos. Entonces miramos en la Biblia cuando Dios llama a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, que Sara, la esposa de Abraham, no puede tener hijos. Y miramos de qué manera misma Sara, o Sarai en ese momento, le dice a Abraham que tenga relaciones con Agar. ¿De dónde es Abraham y Sara? De Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, de allá donde había esa práctica. Y se infiltra en la sociedad que Dios había llamado de un hombre, se infiltra eso. Puedes investigarlo históricamente. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es de que después van por Rebeca. Rebeca también es una mujer que vive allá con los parientes de Abraham, de allá cerca del Éufrates. Entonces se casa con Isaac, pero se conserva como un hombre y una mujer. Isaac y Rebeca es monogamia. Pero cuando hay el problema entre Esaú y Jacob, envían a Jacob a buscar esposa allá con Labán. Y allá hay esas prácticas de la bigamia. Y nosotros miramos a Labán que hace un engaño a Jacob. Y Jacob termina con 2 hermanas, con 2 mujeres. Pero fue allá en Mesopotamia. Nada es porque Dios lo haya establecido así. Dios no está a favor de la bigamia, ni la poligamia, ni nada. Y nosotros miramos las 2 esposas de Jacob decirle a Jacob que se alleguen a sus siervas. ¿Por qué? Porque así son las prácticas de allá. Y Dios todavía no establece leyes como lo hizo en el monte Sinaí en los tiempos de Moisés. Y el hombre tiene que ser responsable de aquellos actos que hace. Necesitamos recordar, y ahorita estoy hablando rápidamente a través de lo que ha ocurrido, aunque estos estudios yo ya los he puesto cuando estudiamos Génesis en los primeros capítulos de lo que ocurrió en la tierra. Ahora, si tú disfrutas de los estudios, puedes ir a mi canal, inscríbete, y ahí están los estudios. Entonces, ¿qué ocurre? Las enseñanzas se vinieron adjunto con las personas.
Dios no está de acuerdo en eso, pero no puede actuar con injusticia cuando hay un hombre con dos mujeres. Tiene que hablar de justicia con relación a las personas involucradas. Dios siempre es justo y perfecto. Entonces, nosotros miramos que las prácticas se infiltraron como hábitos en el pueblo de Dios. No tiene que ver nada absolutamente que sea algo correcto delante de Dios. No lo es. Pero Dios tiene que tratar con justicia a aquellas personas que están involucradas en un asunto así, sin ser partidario de un lado o de otro. Y ahorita voy a explicar eso. Entonces, volvemos a la Biblia y nos encontramos que la gente practicaba eso. Eran sus hábitos, eran sus costumbres que adquirieron a través del desarrollo de la civilización que venía desde Mesopotamia. Lo adaptaron. Entonces tenemos a Abraham, tenemos a Jacob y miramos otras cuestiones también aún después de que se dio la ley. Entonces cuando Dios da la ley, existen esos asuntos en el pueblo de Israel. Y Dios habla sobre esos asuntos porque si tú miras en Levítico 6, versículo 3, te vas a dar cuenta que allí dice una palabra que nos debe de inspirar a estudiarla. Dice que hay pecados con los que suelen pecar los hombres, lo cual significa que en el hombre, aunque sea en el pueblo de Dios, hay asuntos que se dan por costumbres, por hábitos de la sociedad que se adaptan y peca el hombre. En esta actualidad estamos adaptando muchas cosas del mundo, la estamos practicando en la iglesia y el hombre peca delante de Dios. No se le puede llamar de otra manera. Y si es pecado, Dios ya está diciendo que no es correcto. Entonces, ¿el hombre miente? Sí. ¿El hombre defrauda? Sí. Sí lo hace. ¿Creyentes y no creyentes? Pues sí. Aunque el creyente debe aprender a no hacerlo. Y si lo hace, tiene que disminuir hasta llegar buscando la perfección en Dios y hacer uso de la misericordia y la justicia y corregirse. Pero no podemos decir que no existe. Pero tampoco podemos decir que Dios está de acuerdo. No está de acuerdo. Entonces, son pecados que suele pecar el hombre. Capítulo 6, versículo 3 de Levíticos. Hablando de mentiras y hablando de fraudes y hablando de otras cosas que el hombre ha practicado. Así le llama a Dios. Dios le llama pecados con los cuales peca el hombre usualmente. ¿Está de acuerdo Dios, repito? No. Podemos leer el texto si tú quieres, y de hecho lo voy a hacer. Levítico 6:3 dice de la siguiente manera. Quédate conmigo en el estudio, por favor. Dice, hablando de alguien que perdió algo, dice, y habiendo hallado lo perdido, después lo negare. Hablando de una persona que se encuentra algo y luego lo niega. Dice, y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Aquí dice alguna de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre. Entonces, para el pueblo de Israel, esa cosa de tener dos mujeres era algo que había llegado de la civilización de Mesopotamia, del río Éufrates, allá donde se estableció Nimrod y nació la civilización según la historia del hombre, y trajeron esa idea. Y era cuando Dios da sus leyes, ellos estaban habituados a eso. Y eso no tiene que ver nada con que Dios lo estableció o lo permitió. Entonces, Dios en sus leyes,
establece principios para que ellos no traten con injusticia esas circunstancias, y cuando viene Cristo, nos aclara Cristo que Él no está de acuerdo, que Dios nunca ha estado de acuerdo, que desde el principio Dios estableció una ley. Capítulo 19, versículos del 1 en adelante, dice que Dios estableció una ley de hombre y mujer y son una sola carne. Entonces, la monogamia es establecida por Dios y no la bigamia. Todo el resto es rechazado por Cristo, porque Cristo se va al fundamento del principio y lo recalca. Y dice que todas las demás cosas, el divorcio y muchas otras cosas, es por la dureza del corazón que se dan las cosas. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios establece leyes. Y como hay hombres que están practicando eso, no todos, porque hubo personas como Isaac que se mantuvieron en monogamia. Hay otros grandes héroes de la Biblia que se mantuvieron en monogamia. Y hay otros que terriblemente hicieron, como Salomón. Ahora, hay otro asunto que necesitamos tratar. Un hombre en el antiguo tiempo podía tener 2 mujeres, o 3, o 4, o 5, pero no necesariamente tener relaciones con ellas. Podía tener una esposa como mujer en intimidad, pero podía tener otras personas que estuvieran bajo su cuidado. Entonces les daba su nombre para que no fueran molestada por nadie, porque cuando se quedaba una mujer sola era molestada y tenía acreedores y esto, entonces le daban la protección. Ese es otro asunto que se da en los tiempos bíblicos. Les dan el nombre para protección de ellas. Increíblemente, así ocurre para protección de las mujeres. No podremos suponer que Dios está de acuerdo en que se haga la poligamia. Que el hombre se tuerza no significa que Dios esté de acuerdo. Entonces, como el hombre, cuando recibió las leyes, había personas así, y también va a haber personas que lo siguen practicando, pero no significa que Dios esté de acuerdo. Pero Él se encarga de establecer leyes. Entonces, digamos, si nosotros vamos al capítulo de Éxodo 21, y como les digo, esto ya está, ya hemos puesto videos sobre esto. El 21:10 dice: si tomare para él, hablando de un hombre, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Observa eso. El primer palabra en español que tenemos ahí es si tomar. Esa palabra indica que Dios no está de acuerdo, pero que puede ocurrir por decisión del hombre. Dios no tiene que ver nada con esa decisión. Entendamos eso. Esa palabra que existe ahí nos indica que la monogamia es lo que Dios quiere, pero sí tomar. Entonces, lo que hace Dios para aquel hombre que tuerce lo que es la monogamia, dice, pues si hay otra mujer, Dios habla para protección de la mujer y no para el abuso de la mujer. Le dice, si tomare, va a tener que ser responsable porque es culpable de esa decisión que tomó. Es culpable de esa decisión y tiene que ser responsable. Entonces, Dios no va a tratar con injusticia a la mujer que está en esa condición, sino que el hombre tiene que ser, por su culpabilidad, tiene que ser responsable por su acción que tomó, porque no tendría por qué hacerlo, pero sí tomar. Esa palabrita es muy importante. Y aparte, la protección de Dios es tan efectiva, dice, y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. ¿Por qué? Porque normalmente tomaban a una mujer que estaba en pobreza, que tenía problemas en la familia, y el padre la entregaba para que estuviera ella protegida. Y repito, si tú vas, hay los videos que tienen los estudios. Entonces,
Dios protegía a la mujer. Y así el hombre no podía abusar de aquella mujer. Tenía que protegerla con todo. No podía ser culpable de esa acción porque él tomó esa decisión y aparte abusar. Entonces Dios en su ley, en las personas que tenían bigamia, en los hombres, no iba a deshacer los matrimonios aquellos, sino que iba a establecer leyes. Y una de las leyes es: no vas a ser injusto porque tú tomaste esa decisión. Eso es increíblemente justo de parte de Dios. Entonces, para evitar que caigan en aberraciones de inmoralidad, también les dice lo que dice Levíticos 18:18. Para que el varón, si tomare otra mujer, para los que hacían ese tipo de asuntos, porque había sido traído esa condición o costumbre o hábito de la civilización de afuera al pueblo de Dios, y ahora estaban en el desierto con aquellas prácticas, pero Dios en su amor pues los había traído. Entonces, si el hombre decidía eso, era culpable y era responsable, tendría que tomar las cosas con justicia, y Dios decía: vas a ser responsable en eso. Fue tu decisión, eres responsable. Es tu culpa, es responsable. Dios no lo crió así. Y también le dice: evítate hacer un acto inmoral y tengas dos hermanas. Capítulo 18 de Levíticos, versículo 18. Evítate aquellos hombres que se dieron porque ellos quisieron hacer aquello. Evítate. Aquí le dice: no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. ¿Por qué? Porque había esa costumbre en ese tiempo. Entonces era algo que se habían traído, se había filtrado al pueblo desde Mesopotamia, y estaba aquí. Y dice: no tomes a dos hermanas, porque es una aberración. Ya había ocurrido con Jacob, pero allá no está establecida la instrucción ni la ley. Aquí Dios está hablando de eso para que no haya injusticia ni inmoralidad en el pueblo. Entendamos eso. Ahora tenemos el otro aspecto. En el pueblo de Dios había leyes. Tenemos para el hombre, nadie debía ni quería morir sin hijos. Ni el hombre ni la mujer. Había una promesa de redención que vendría del Mesías. Y había herencias que se tenían que proteger. Eran herencias de tierra que pasaban de generación en generación. Entonces nadie quería morir sin hijos. Ni el hombre ni la mujer. Pero para el hombre había una ley. La ley de lo que se le llama la ley del liberato. Cuando un hombre moría y no tenía hijos, su hermano que seguía se casaba con la viuda para que el hijo primero que tuviera le iban a dar el nombre del hermano muerto. Y era una ley establecida para que no muriera nadie sin hijos, por la promesa que venía a través de ellos y por la herencia protegida que ellos tenían. Entonces se dio esa ley, pero era la protección para que el hombre no muriera sin hijos. Entonces la mujer adaptó la ley de que si no podía tener hijos, pues que el hombre tuviera un hijo con su sierva o con otra mujer para criar hijos como si fueran de ella. Y fue lo que dijo Sara. Y tenemos otro caso en la Biblia. En el 1 de Samuel, en el primer capítulo, miramos aquí al varón Elcana, que tiene dos mujeres: a Ana, la esposa legítima, que no tiene hijos, y Penina, que tiene hijos. Tú puedes ir y mirar allí, te vas a dar cuenta que así es. 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 2, hablando de Elcana, dice: y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, porque Ana era la legítima, se pronuncia primero.
y el de la otra, porque siempre que se habla de la otra, va a ser otra mujer que no es su esposa, que no es su esposa legítima. Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces, esta mujer, por aquellas leyes que vinieron de Mesopotamia, pues estaba Penina y tenía hijos, pero Penina hacía algo que es en contra de la ley que se practicaba en aquel entonces. Abrumaba a su señora, abrumaba y hablaba mal de Penina y la atormentaba. ¿Qué hizo Ana? Oró delante de Dios, y Dios, al mirar aquello, trató a Ana con justicia y le dio un hijo. Le dio a Samuel, un hombre maravilloso de Dios. Dios no estaba de acuerdo con la bigamia. Entonces, como Él es justo, cuando mira un acto así, que un hombre o una mujer decidieron, ellos lo hicieron, como un pecado que suele pecar el hombre, o por una ley que no quieren morir sin hijos. Entonces, podemos entender aquí que según la ley que se movía, es muy posible, la Biblia no dice eso aquí en esta porción, pero Ana lo hizo, las mujeres de Jacob lo hicieron, le pidieron al hombre que tuviera hijos con otra. Entonces es muy posible que Ana le haya dicho a Elcana, hay que tener hijos a través de alguien. Y ella no tenía hijos. Pero cuando la ley de Mesopotamia decía que una mujer que tenía hijos para su señora no podía ni hablar ni usurpar su lugar nunca, nunca. Entonces, si esa ley la adaptaron, entonces Penina no podía hablar en contra de Ana. Si tú te recuerdas, cuando Agar salió huyendo de Sarai, su señora, el mismo ángel de Dios la devolvió y le dijo, ponte bajo la autoridad de tu señora. Pero al pasar el tiempo, el mal comportamiento de Ismael hicieron que ellos salieran de la vida de Abraham y de Sara. Entendamos esas cosas, pero fueron las mujeres las que le pidieron al hombre que lo hicieran. Increíblemente, eso es lo que enseña la Biblia. Hay que analizarlo. Dios no está de acuerdo, nunca. Entonces, lo que hace Dios es proteger a la mujer para que nadie se trate con injusticia. Podemos tomar otra porción que habla de un caso así y podemos mirar de qué manera Dios respeta al hijo de una persona, de una mujer que le llama la aborrecida. ¿Por qué? Porque no es la amada, no es la legítima, pero igual Dios protege por las cosas que se dieron en ese momento. Vuelvo y repito, que ahorita esté ocurriendo cosas en la iglesia medias extrañas, no quiere decir que Dios esté de acuerdo. Mas, sin embargo, Dios en su justicia, Él actúa y hace maravillosamente. En uso de misericordia y justicia actúa. ¿Por qué? Porque igual en estos tiempos nosotros hacemos pecados hábitos que no son de los más correctos, pero que se introducen. Entre ellos, mucho matrimonio que empieza en fornicación. ¿Está Dios de acuerdo? No. ¿Lo puede bendecir para traer justicia? Sí. ¿Dios estuvo de acuerdo con el adulterio de David con Betsabé? No. ¿Llegó la restauración? Sí. Entonces Dios establece sus leyes. Pero en los tiempos de Cristo, en el capítulo 19, dice, en el principio no fue así. Ahora, para ir terminando este video, considera lo que te digo. Había hombres que hasta en los tiempos de Jesús tendrían 2 mujeres. Bueno, miramos que hay ciertas inmoralidades como la de Herodes. Entonces, según la historia, había muchos excesos. De hecho, había mucho problema sexual. Entre los griegos y los romanos, aún la homosexualidad abundaba. Entonces, había personas que tenían, hombres que tenían 2 mujeres.
Por las prácticas siguieron. Ese es el problema con nosotros los hombres, la humanidad. Nosotros no abandonamos las prácticas. Parece ser que se van pasando de generación en generación. Y Dios no está de acuerdo. Entonces, nosotros vamos, y ya repito, en el capítulo 19 de Mateo, Jesús habla abiertamente. Las cosas no son así, ni el divorcio, las cosas en el principio fueron hombre y mujer, monogamia, y son una sola carne. Entonces, nosotros vamos a las instrucciones a los pastores en segunda de Timoteo. Si tú vas conmigo en segunda de Timoteo, nosotros vamos a mirar ahí. Perdón, 1 Timoteo capítulo 3. Dice, 1 Timoteo capítulo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hablando de alguien que quiere ser un pastor, un líder en la iglesia. O un obispo, un líder en la iglesia. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Pero quiero que observemos, dice claramente marido de una sola mujer. Y si tú vas a Tito, que era otro pastor, ahorita vamos a hablar de eso un poco. Tito, que en capítulo 1 de Tito, versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo hablando a Tito. Versículo 6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Hablando de aquel que iba a dirigir la iglesia, dice marido de una sola mujer. Y aunque se habla que si estaba divorciado o que si estaba viudo y luego se volvió a casar, una multitud de cosas que se hablan. Pero si la enseñanza de la Biblia está así, es porque llegaban creyentes al evangelio que tenían 2 mujeres. Entonces se reafirma el principio, si alguien va a trabajar en la iglesia, marido de una sola mujer. No uno de bigamia. No uno de poligamia, no, porque es lo correcto delante de Dios. Y sí había, no dice abiertamente en el Nuevo Testamento que había, pero eso nos indica, por el cuidado que se requiere, nos indica que había prácticas de personas que llegaban y tenían 2 mujeres. Igual como había unos cristianos que tenían ciertas prácticas y aún cuando le dice el que hurtaba no hurte más, porque había gente que llegaba y era ladrón. Entonces tenía que corregirse. Pero, ¿cómo corregir a un hombre que ha vivido 20 años con 2 mujeres? Cuando llegue a ser creyente y salvo. ¿Cómo decirle, deja aquella injusticia y nomás mantén a una? No. Le podríamos decir, ¿sabes de qué? Debes de darle la libertad a una mujer para que ella pueda restablecer su vida, pero si tienes responsabilidades con ellas en manutención, en hijos, etcétera, usted fue el que hizo esa decisión, usted es culpable de esa decisión y usted es responsable. No se podía desintegrar todo nada más porque llegaba el evangelio. Escúchese lo que estoy diciendo y entiéndase. Yo amo la palabra y entiendo que lo que establece Dios es lo correcto, puro y santo y bueno. Pero, mi hermano, entendamos, llegaba una familia donde se practicó eso. No podían disolver aquello con injusticia, sino que tenían que ser precavidos de no ser injustos con las mujeres, porque iban a sufrir las consecuencias de la separación. Pero iban a establecer principios, y uno de los principios es un líder
no puede tener dos mujeres. No debe. Y aquel que venía con dos mujeres necesitaba empezar a hacer decisiones para darle la libertad a una. Y lógicamente iba a tener que mantener la legítima esposa con sus hijos. Y la otra mujer tenía que tomar su libertad marital. Entiendes eso, pero si había hijos involucrados, el hombre seguía con una responsabilidad, con un deber hacia aquella familia. Es como aquel que se divorcia en la actualidad. La ley le exige que sea responsable porque fue su decisión. No podemos venir con Dios y decir, Señor, bueno, tu ley decía así, la mujer va a ser la responsable. La vida no es así, mi hermano. Dios no es injusto en ningún parámetro. Nunca lo ha sido y nunca ha estado de acuerdo con el pecado. Entonces, esta disertación, si te invita y te incita a poner comentarios, pues puedes hacerlo. Pero la Biblia, mi hermano, no es sino palabra justa, perfecta de Dios. Y nada tiene que ver Dios cuando el hombre hace algo incorrecto. Pero Dios establece leyes para que no se hagan las cosas más injustas todavía. Y protege a aquellos que están involucrados y que no pueden hacer nada para defenderse. En el tiempo antiguo las mujeres y en el tiempo de la gracia, pues aquellas personas que venían así y se empezó a establecer la monogamia. Y nosotros sabemos que en el cristianismo la monogamia es la que debe siempre de practicarse y evitar inmoralidades. Pero dentro de esas cosas Dios le dijo, aquellos que usualmente hacen eso, por las prácticas que se introdujeron, no hagan la inmoralidad de tomar dos mujeres. Y así, nosotros sabemos, Dios no estuvo de acuerdo en esas cosas, establece ley de justicia para los asuntos, y Cristo nos pone el sello de perfección y nos dice en el principio, no fue así, nunca ha sido así, y nunca ha sido aprobado por Dios. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, siempre en el nombre poderoso de Jesús. Hasta el próximo video.